Queridos hijos, hoy 17 de diciembre comenzamos la preparación inmediata a la celebración de Nochebuena y Navidad. Estamos en la infraoctava de la Navidad porque a partir de hoy son 8 días los que hace falta para la Navidad. Y como preparación inmediata, la Iglesia nos trae este bellísimo texto del libro del Génesis, haciendo ver cómo desde el inicio ya estaba de alguna forma prefigurado, aunque en tinieblas, que tenía que nacer un rey diferente a cuanto existía. Y aunque los judíos entendieron que este rey era David, más allá de la interpretación rabínica del pasaje, nosotros sabemos que no era David, sino a un descendiente de David, a Jesucristo. ¿Y qué es lo que se espera? ¿Cuál es la salvación que aún hoy todavía necesita el mundo? La petición que hicimos al inicio de la misa, la primera oración, atrevidísima oración, inusual petición. Si se fijaron, lo que le pedimos al Señor al inicio de la misa no fue que nos diera una Navidad feliz, tranquila, en abundancia. Ni siquiera le pedimos que nos quitara la guerra, que nos quitara las cosas que molestan. Le pedimos algo que un ser humano normal no se atreve a pedir. Le pedimos ni más ni menos que nos permita compartir su propia esencia divina, que nos permita compartir su divinidad. Padre, pero eso es imposible, pueden decir algunos, y se olvidarían que como uno de los efectos del bautismo se nos hizo hijos de Dios. Y se cumple aquello que nos dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio. Y aquellos que lo recibieron, le dio la posibilidad de convertirse en hijos de Dios. Y algunos se olvidan lo que atrevidamente, pero de verdad, ciertamente ocurrió. Nos dice el Concilio Vaticano II que desde el momento de la encarnación, desde el momento que María dice sí a Gabriel y comienza a formarse en ella Jesucristo, Dios y hombre a la vez, de alguna forma nuestra humanidad quedó divinizada. Él, que es el puente entre Dios y el hombre, es el puente porque nos elevó a nosotros a la altura de Dios, permitiéndonos compartir su divinidad, y al mismo tiempo hace que Dios en su persona se inserte profundamente en todas las realidades humanas, haciéndose igual en todos nosotros, excepto en el pecado. Padre, pero eso ya ocurrió. Sí, ya ocurrió, pero la conciencia que nosotros tenemos de ello aún es muy pequeña, muy inicial, muy infantil. Sí, le hemos cantado al Señor tantas veces y le hemos dicho dulce huésped del alma, pensando que por hospedarlo, otro de los efectos del bautismo fue que nos constituyó en templos vivientes de la Trinidad Divina, que por hospedarlo no transforma nuestro ser, pero sí ha quedado transformado. De tal forma que cuando queremos justificarnos de que porque soy hombre, porque soy débil, porque soy humano, soy pecador, tendríamos que recordar que a pesar de esta debilidad, de esta humanidad, al mismo tiempo se me ha comunicado toda la realidad de Dios, para que no con mis fuerzas humanas, sino con la fuerza de Dios pueda resistir al mal, pueda oponerme a la tentación y vencerla.
Y algunos todavía piensan que el vencer la tentación es hacer como un dique de presa. Pero cuando hacemos un dique de presa, la fuerza de la tentación termina por sobrepasar el dique y romperlo. La tentación se vence en lo consciente. Lo reitero, la tentación no se vence con la represión de la sugestión, sino con la superación de la propia tentación. Y si toda tentación supone el que se me presenta algo agradable a la vista, deleitoso al paladar, excelente para tener experiencia, sea el poder, sea el placer, sea el sobresalir sobre los demás, uno en el consciente tendrá que decir, aunque todo eso sea agradable a la vista, deleitoso al paladar, excelente para tener experiencia, yo digo que no, porque mi camino es el Señor. Padre, que eso no se puede hacer. Mire, no nos engañemos. Permítanme que a esta hora son un poquito más de las 11, dentro de un rato vamos a almorzar y es cruel ponerlo a esta hora. ¿Cuántas veces que pasando por la calle nos llega un olorcito a comida que hace que se nos volteen las tripas y el tigre nos aruñe ahí? Yo por lo menos le he tenido muchísimas veces. Y no se vence con decir, no siento comida, no tengo hambre, eso sería mentirme. Lo venzo al decir, no me abalanzo sobre la comida, no por el miedo de que el policía me lleve y pasar el ridículo, sino me están esperando en la casa para almorzar o para cenar. Y tengo un compromiso de antemano. Padre, ¿qué dice? Si no lo hacemos. O si soy varón y pasa una muchacha guapa, de esas que uno dice que como me las mandó el doctor, y el natural del varón, se le van los ojos. Se le van los ojos. La tentación no se vence diciendo es fea ni... La tentación se vence en los casados diciendo, aunque sea preciosa a la vista, deleitosa y excelente para tener experiencia, tengo mi esposa a la cual le juré fidelidad. Y aunque se me ofrezca en el camino, algunas veces pasa. Yo tengo mi esposa a la que le juré fidelidad. Y si no soy casado, en el caso de los sacerdotes, yo le ofrecí al Señor mi celibato. Tengo un compromiso. Y si es insistente la joven, uno con que le diga, amor, sos preciosa, sos, pero yo tengo un compromiso. Y si soy soltero y se me ofrece, incluso porque pasa sin cobrarme, porque hay quien ya pone precio. No se rían las niñas, porque hay jóvenes varones que también se les ofrecen a ustedes. Y también les dan ganas de... Es lo normal. Es lo normal. Bueno, tengo compromiso. Y aunque el sexo sea bueno, creado por Dios para ser utilizado, es después y dentro del legítimo matrimonio con el legítimo esposo o la legítima esposa. Entonces es cuando se vence la tentación. Se encuentra en el consciente una razón de peso para superarlo, la fidelidad a mi palabra. Padre, pero es que el sexo es una... No, déjense de cuento. Cuento anecdóticamente, no es revelar secreto. Hace tiempo en alguna parte alguien me dice, padre, es que me atraen mucho las mujeres, me gustan mucho, le estoy pidiendo al Señor que me quite esa atracción. Le digo, no fregues, le estás pidiendo que te haga maricón.
En un varón saludable, lo normal es que atraiga. Pero la atracción no domina sobre la voluntad. Y lo mismo se podría decir sobre la mujer. Si alguien dijera es que me traen mucho los varones, le estoy pidiendo que, no fregues, ¿qué le estás pidiendo? Que te haga lesbiana. La forma que no te atraiga un varón si sos mujer. No es la atracción la mala, la atracción es que está creada por Dios. Es la respuesta que doy en el consciente. No es lo que viene de fuera de mí, lo que me hace impuro, sino la respuesta que doy del corazón. Y si me dicen, padre, es que el sexo es una necesidad fisiológica, decirle, si lo pensás estás equivocado. Es una función muy fuerte, es muy fuerte la atracción, pero no es una necesidad. La necesidad es aquella que si no se satisface, causa la muerte. Y como eso está a la escala simplemente zoológica, conocemos, sabemos, pensemos en gallinas que están toda su vida en una jaula poniendo huevos y no se mueren. Pensemos más grandes para que no digan que la gallina es chiquita. Pensemos un toro, lo hacen buey y no se muere si la operación está bien. O un garañón, caballo, lo castran y no se muere. No, se muere. Necesidades fisiológicas, y perdónenme que les diga, y algunos, perdónenme por lo chusco, pero hay que decirlo, es respirar. El que no respira se muere. Es necesidad fisiológica el comer. El que no come se muere. No se morirá el primer día ni el segundo, pero el que no come se muere. Es necesidad fisiológica tomar líquido. El que no toma líquido se muere. Es necesidad fisiológica a fuerza descansar. El que no descansa se muere. Es necesidad fisiológica hacer pipí. Y si alguien tiene retención y no puede, que salga corriendo al médico. Porque si no, se muere. Que le pongan una sonda. Y es necesidad fisiológica hacer pupú. El que no va al baño se muere. No hay otra necesidad fisiológica. Habrá pulsiones muy fuertes, atracciones fortísimas que tienen su lugar dentro de la creación y dentro del crecimiento, pero no causan la muerte. Por favor, no digamos mentiras ni chiquitas. El sexo, bueno, querido por Dios, creado por Dios para ser utilizado, pero dentro del legítimo matrimonio y con el legítimo esposo y la esposa. Fuera es un mal uso. Lo mismo que el machete es un instrumento fabuloso, precioso, utilísimo para cortar la maleza y ramas que no son muy gruesas, pero no para darle al vecino. No para darle al vecino. Sería un mal uso, no porque el machete sea malo. Padre, ¿qué dice? Pues la verdad. Hoy en la noticia decía que una mujer por celo macheteó a una chavalita. Lo único es que las feministas no van a decir que eso es atentado de feminicidio. Le pedimos al Señor compartir su propia divinidad y de hecho la compartimos, aunque no seamos muy conscientes. Por lo tanto, todo este reino insospechado, humanamente hablando, se produce en Jesucristo. En la persona de Jesucristo nosotros somos elevados a la libertad insospechada, a la libertad de hijos de Dios. ¿Por qué no se ve? Porque todavía preferimos
tantas veces preferimos el proyecto de Barrabás y no el de Jesús. Padre, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Viernes Santo, decimos hoy, ¿a quién le suelto? ¿A quién prefieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y prefirieron a Barrabás. Y seguimos tantas veces prefiriendo a Barrabás en la vida práctica. Primera lectura. El Evangelio de hoy, para que no se llamen a equivocación, esta genealogía de Jesús es una genealogía teológica. Padre, que no es cierto que es así, es una expresión de fe, no un árbol genealógico como decimos. Además, tienen que fijarse que termina con José, que no es el papá de Jesús, pero le permite entrar dentro de esta genealogía para afirmar que es hijo de Dios. Padre, y entonces María, hay otra genealogía que ofrece Lucas. Tener presente que en aquel entonces, que nadie se escandalice, ¿no? No es que se enamoraron y entonces hacen sus planes, comienzan a jalar y hacen sus planes para casarse. Hay un trabajo, hay un oficio muy especial que es el de casamentero o casamentera. Y no suelen mezclar tribus, y no suelen mezclar que no sean de la misma dignidad. Por lo tanto, con toda seguridad, María es pariente relativamente cercana de José y por lo tanto son de la casa de David. Nos hace ver muy bien el evangelista para reafirmar que es una lectura teológica, que son 3 grupos de 14. Y nos está expresando que la humanidad de Jesús asume todo lo que hay en la historia. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas. Padre, ¿qué está diciendo? Digamos alguno. Nos dice que Salmón engendró de Rahab a Booz. Rahab era prostituta. Es aquella que para ayudarles a tomar el sitio puso desde su ventana una prenda para que vieran en qué lugar y en qué momento tenían que actuar. Pero era una prostituta. No obstante, son los papás de Booz. Y Booz es el que va a salir casándose con Ruth. La canción de Ruth, el libro de Ruth es precioso, pero Ruth era una sacerdotisa de Amón. Pero tiene el canto más lindo, más bonito de cómo se forma una familia. Ruth es la que le dice a su suegra Noemí: donde vayas, yo iré. Donde vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entre suegra y nuera. Uy, que se repitiera en todo lo de relaciones entre suegra y nuera. Sabemos que... ¿Qué más tenemos? Nos dice que David, de la mujer de Urías, es decir, de Salomé, engendró a Salomón. Salomón es fruto de adulterio. Padre, ¿qué dice? Ni la Iglesia ni la Sagrada Escritura ocultan las verdades. Y por decirlo así, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Cuando todavía personas grandes dicen, ay padre, es que usted no sabe cuál es mi desgracia, porque yo cuando estaba pequeñita resulta que uno le dice, ¿cuántos años tenés? Padre, si solo tengo 60 años, o 30, o 20, o 15. Y de todos los chipotes que te hiciste, todos los golpes que te hiciste, todas las rayaduras que te hiciste, ¿cuál, cuando estabas pequeña, cuál te duele ahora? Algunos ni se acuerdan. Algunas incluso tienen heridas que le dejó cicatriz. ¿Cuál te duele? Padre, ninguna. Pero es que estoy traumatizada, dejate de cuento. La psicología toma de la fisiología, trauma y golpe. ¿Cuántos golpes te diste? ¿Cuál te duele ahora? No, padre, es que me curo. Ok, entonces, lo otro curate y dejate de tontería y dejate. Hay padres que se parecen a esas personas que se hacen una rayadura, comienza a cicatrizar, comienza el costrón y le meten la uña para quitar el costrón y que se vuelva a abrir la herida. Así no se juega. Así no se juega. Padre, y entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces, con todo esto, nos afirma la Sagrada Escritura que realmente necesitamos a Jesucristo, realmente es nuestro Salvador, realmente este proceso de transformación ha comenzado en la persona de Jesucristo, inaugurado el reino de Dios y requiere que nosotros consciente, voluntariamente, nos ofrezcamos nuestra persona para que Dios siga actuando a través de nosotros. Padre, ¿qué dice? ¿Y qué otra cosa vamos a hacer? ¿Qué cosa vamos a hacer? Padre, ¿y dónde lo saca? Mijito, mijita, ojea un poquito más, aunque sean los evangelios, porque el modelo de creyente es María Santísima. Y es la parte cuando María dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y lo tendremos que decir tantas veces hasta que nos convenzamos. Y Padre, pero hay cosas que no entiendo, bendito sea Dios. María Santísima guardaba en su corazón todas esas cosas preguntándose qué querrá significar. Y con eso se hace modelo de la meditación. ¿Qué significará? ¿Qué dirán para mí? La invitación a preparar realmente nuestra persona, nuestra familia, nuestro hogar para el nacimiento del Señor, que nos salve de todas nuestras cuitas, de todas nuestras majaderías, de todo aquello que nos roba la felicidad de sabernos hijos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.